¿Quién es Ginette Bedoya? Es una colombiana periodista y defensora de los derechos humanos. Desde el inicio de su profesión ha sido víctima de amenazas y hostigamiento por dar una especial cobertura al conflicto armado interno del país. ¿Cuál es la historia de la periodista Ginette Bedoya? ¿Cómo llegó su caso hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? En 1995, Ginette Bedoya inició su carrera como periodista. Ella cubría reportajes sobre la violencia que se presentaba en la cárcel La Modelo, integrando así información sobre guerrilleros y paramilitares. A raíz de esto, ella recibió diversos ataques que le afectaron a ella y a su madre. Ginette Bedoya puso en conocimiento esto al DAS y le brindaron un acompañamiento únicamente por un corto plazo. La periodista realizó un reportaje sobre un enfrentamiento que hubo al interior de la cárcel el 27 de abril del 2000. Gracias a esto recibió una llamada de uno de los reclusos que solicitaba una entrevista con él. Atendiendo al llamado el 25 de mayo del 2000, Ginette Bedoya se dirigió a las instalaciones carcelarias, donde fue secuestrada. La llevaron a una bodega donde la golpearon, la denigraron por su profesión y además fue sexualmente abusada. Posterior a esto, la dejaron en una carretera cercana a Villavicencio en horas de la noche. La investigación de la Fiscalía inició el 26 de mayo del 2000 y durante 10 años se adelantaron diligencias que no superaron la etapa preliminar. Fue hasta 2012 que se dio inicio a la etapa de investigación con 3 implicados y hasta 2016 se dieron sus condenas. El caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 3 de junio de 2011 a partir de una petición que alegaba la responsabilidad internacional del Estado colombiano en perjuicio de la periodista y su madre. Se alega que el Estado no adoptó medidas adecuadas ni oportunas y además omitió un procedimiento diligente y efectivo. ¿Cuáles derechos fueron violados? En la Convención Americana, la vida, garantías judiciales, protección judicial, libertad personal, integridad personal, libertad de pensamiento y expresión, no ser sometido a torturas, igualdad ante la ley, honra y dignidad humana y libertad de circulación y residencia. Convención Belén do Pará. Debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Cuando exista denuncia fundada, las autoridades procederán de oficio. Análisis de la violación del derecho a la integridad personal y en relación con la obligación de respetar derechos de la Convención Americana. La CIDH observa que frente a la violación del derecho a la integridad personal de la madre de Ginette Bedoya, el Estado es responsable por no haber investigado diligentemente las amenazas, secuestro, tortura y violación sexual en perjuicio de la víctima. Esto afectó de manera directa el derecho a la integridad personal, psíquica y moral de la madre de la periodista, además del sufrimiento que generó el retardo de más de 18 años sin la obtención de justicia. Respecto a la responsabilidad del Estado, la Comisión Interamericana considera que hubo un incumplimiento de 2 obligaciones básicas. Primero, la obligación de respetar y proteger los derechos, en tanto no se garantizó la prevención de la violencia contra Ginette Bedoya por su trabajo como periodista y por el hecho de ser mujer. En segundo lugar, la obligación de investigar y sancionar estas violaciones a sus derechos, los actos de violencia contra la periodista y los actos de violencia sexual que sufrió. Ahora bien, respecto a la obligación de respetar y garantizar los derechos, la Comisión Interamericana destaca la importancia de la labor periodística y de la protección especial que debe brindar el Estado a los periodistas por la relevancia de su trabajo para la democracia. Esto quiere decir que existe un estrecho vínculo entre la libertad de expresión y la vida y la integridad personal de las periodistas, y que frente a una amenaza de estos derechos, el Estado debe generar una protección especial, real y efectiva, que se basa en el contexto individual, profesional y social del periodista. Esta obligación se ve reforzada cuando se trata de mujeres, pues los patrones de violencia basada en género generan una afectación mayor y una dificultad para ejercer su profesión y para acceder a la justicia. De igual manera, el Estado debe garantizar la protección frente a cualquier acto que potencialmente pueda generar violencia sexual, no solo por el impacto negativo que genera en las libertades básicas de la mujer, sino por la dificultad de superar sus efectos con el tiempo. A partir de lo anterior, la Comisión considera que el Estado incumplió con su deber de especial protección frente a los periodistas y de protección frente a la violencia sexual. Esto porque, siendo consciente de las reiteradas amenazas que recibió Ginette Bedoya por su trabajo como periodista y el contexto general del país, no tomó acciones reales y efectivas de protección para evitar una violación a sus derechos. Por ello, además de vulnerarse su derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad, también se generó una vulneración a su derecho a la libertad de expresión, pues no tuvo un ambiente libre de hostigamientos, amenazas y violencia donde ejercerlo. Por último, el Estado también incumplió su deber de garantizar la libre circulación, pues ante la falta de garantías y las constantes amenazas,
Ginette Bedoya tuvo que salir del país en 1999. El Estado colombiano es responsable de la falta de atención a sus deberes de prevención, investigación y sanción en el caso de Ginette Bedoya. En particular, porque el Estado no se tomó la molestia de prevenir una situación grave en la vida de Ginette, a pesar de que ésta en numerosas ocasiones se acercó a los cuerpos y a las instituciones para que le brindaran esa protección que tanto necesitaba, debido a que su vida se encontraba en peligro. El DAS y el Ministerio de Interior se negaron a prestar estos servicios de seguridad, lo cual resultó en los hechos del fatídico 25 de mayo del 2000. El Estado colombiano se encargó de perpetuar la situación de vulneración de los derechos de Ginette desde un contexto de la institucionalidad, una institucionalidad machista que se encargó de culparla y revictimizarla, aduciendo que supuestamente ella se encontraba en una relación sentimental con un miembro de la guerrilla. A su vez, esta institucionalidad no solamente se encargó de frenar la investigación, sino de negarse a realizar las prácticas probatorias pertinentes en un plazo oportuno. Una institucionalidad que no se tomó la molestia de individualizar a los criminales de todas las vejaciones que sufrió esta ciudadana. Una institucionalidad que se demoró 18 años en tomar una decisión, en un plazo totalmente irrazonable. Las recomendaciones al Estado de Colombia por parte de la CDH consisten básicamente en que se debe realizar una investigación completa, imparcial y efectiva dentro de un plazo razonable para el caso de Ginette. Se deben adoptar las medidas investigativas que garanticen la seguridad de Ginette y de su familia. Se deben también, a su vez, implementar programas de capacitación para identificar los actos de violencia contra las mujeres. También se deben crear medidas para generar conciencia social sobre la violencia contra las mujeres. Y finalmente, se deben reparar las violaciones a los derechos humanos en el aspecto material y moral de Ginette Bedoya.